Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar una vez más en esta mesa. ¿Qué pasa con el estudiante cuando le toca la universidad o un estudio terciario con la oferta que tiene Uruguay? Uruguay tiene una oferta muy amplia de posibilidades. La pregunta es si está bien que ese menú sea tan amplio o si no haya que reducir la carta a carreras, a tecnicaturas, a aspectos de formación terciaria universitaria para situaciones que tienen salida laboral o para situaciones que tienen algún tipo de aporte y no que terminen engrosando la lista de universidades que están a veces superpobladas que después no tienen, por ejemplo, salida laboral. La diversidad de opciones en materia de estudios superiores es una tendencia mundial. Uruguay tiene hoy más diversidad de opciones que hace 30 años, pero no tiene más diversidad de opciones que muchísimos otros países. No somos un país con una gran diversificación de opciones en materia de educación superior. Es medio inevitable, porque el conocimiento aumenta enormemente, porque aparecen nuevas áreas de formación que antes no existían, algunas muy vinculadas al trabajo. Antes, para trabajar en el campo, había que saber manejar un tractor y revolverse para arreglarlo si tenía algún desperfecto y eso un paisano avispado podía hacerlo sin ninguna dificultad. Hoy los tractores tienen computadoras adentro, tienen GPS, y aunque hay que decir que los paisanos y algunos andan solos, y aunque hay que decir que los paisanos se las arreglan bien para manejar esos equipos, la complejidad va a seguir aumentando. Entonces, que haya nuevas opciones de formación vinculadas al trabajo en un mundo donde el desarrollo tecnológico es tan acelerado como es normal. También, por otro lado, en las cuestiones más clásicas universitarias, el conocimiento se especializa cada vez más. Es cada vez más la cantidad de conocimiento. No importa que después en las carreras tradicionales esas personas no consigan trabajo, que engrosan la lista de quienes se reciben y terminan trabajando por otra cosa. Yo creo que ahí hay un problema cultural y es la de mi hijo el doctor, se recibe doctor y para conseguir trabajo después. Bueno, yo creo que ahí hay un problema cultural que efectivamente los uruguayos tenemos que mejorar, que es acostumbrarnos a que a la hora de elegir una opción de formación tengamos en cuenta qué posibilidades de trabajo hay. Nosotros seguimos un poquito condicionados por aquella idea romántica de que yo nací en realidad para ser violinista que va a tocar música barroca. La vocación no funciona así. Es verdad que tenemos inclinaciones, es verdad que tenemos más facilidad para cierto tipo de cosas que para otras, pero siempre es un espectro, nunca es una cosa. O sea, usted no limitaría la oferta ni dirigiría la oferta. No, lo que sí creo que hay que hacer, y estamos yendo en esa dirección, es salir del esquema de bachillerato diversificado en el que tenemos, que exige que un chiquilín a los 16 años esté tomando decisiones acerca de aquello. Humanístico, artístico, claro, lo que sea. Y avanzar más, como es tendencia internacional, a un bachillerato general. Lo que implica... O sea, no van a haber opciones como hay ahora. No, sí puede haber énfasis y eso se logra básicamente por la vía de electivas, de dar más libertad para que el estudiante vaya construyendo. Pero no saldría como ahora con las opciones que hay. Exacto. Eso es todos tienen un mismo bachillerato. Claro, eso es una tendencia muy fuerte en el mundo y creo que tenemos que ir hacia ahí. ¿Cuándo se empezarían a aplicar eso? Bueno, ahora se está empezando a diseñar, a rediseñar el bachillerato, justamente ANEP está en eso. El bachillerato diversificado fue curiosamente fue una creación de la dictadura. Se instaló en los años 70. Con un montón de... Llegó un momento que se elegían cuarto, después en quinto, después en sexto. Bueno, una cosa muy complicada. O sea, estamos hablando de hace más de medio siglo. Hoy en día, las recomendaciones de la gente que sabe estas cosas en el mundo es no obligues a los chiquilines a elegir demasiado temprano. Primero, porque no tienen información. Es una elección un poco a ciegas. Segundo, porque es bueno que puedan con sus decisiones ir explorando
¿Cómo un chiquilín puede saber si le gusta más A o B si nunca estuvo contacto ni con A ni con B? Pero eso implicaría reformular las materias también. Bueno, claro. Sí. Cada bachillerato tiene un énfasis, por ejemplo, en matemática, otro en la parte de letras. Yo creo que hay que tener libertad mental para pensar alternativas. O sea, serían contenidos no tan intensivos, sino más generales, para que... Sí, pero lo que no quita que tú tengas opciones que te permitan experimentar con cuestiones muy particulares. Pero lo que hay que evitar es ese brete por el que entras demasiado temprano y que te va cerrando opciones futuras. ¿Llega para el 24 con esto? Bueno, ya está trabajando. ¿La idea es llegar para el 24? La idea es llegar con el bachillerato rediseñado, sí. Los docentes dicen... Están buenísimas todas las reformas que proponen. Bueno, al que le gusta la reforma, obviamente. Al que no le gusta, ya le critica la transformación. O las transformaciones. Al que le gusta, al que no le gusta, se la critica. Pero lo que sí tienen en común habitualmente es todas las ideas que se planteen, si no hay presupuesto para la educación, no sirven para nada. Hay una reivindicación histórica, por lo menos de los últimos años, que se predice un 6% del Producto Bruto Interno de Uruguay, un 6% del PBI para la educación, que sería como un mínimo aceptable para que cualquier intención de mejora ocurra. Esta es la última rendición que ustedes tienen de cuentas donde pueden aumentar el gasto. ¿Tienden a eso o no? En primer lugar, el gasto se viene aumentando. No es verdad. No es verdad como se está diciendo que estemos gastando menos. Segundo, lo del 6% es una consigna que grupos de interés levantan, tienen su... Comparan con otros países, que dicen otros países que tienen más. Es que, de hecho, el indicador de gasto educativo como porcentaje del PBI es un mal indicador. Tú imagínate dos sociedades, y esto pasa, no sé, no quiero poner ejemplos pero concretos, pero esto se puede comparar. Hay sociedades donde vos mirás a ver qué porcentaje de los miembros de una sociedad están abajo de los 18 años. Y en algunas sociedades te van a decir el 40% son menores de 18 años. Y en otras sociedades te van a decir el 20%. ¿Tiene sentido que gasten el mismo porcentaje del PBI esas dos sociedades? Cuando en realidad la proporción de la sociedad a la que tiene que adelantar es totalmente diferente en un caso o en otro. El gasto educativo como porcentaje del PBI es un indicador que empezó a ser usado básicamente por los burócratas internacionales, porque les resultaba cómodo, porque es fácil de calcular y no me complico la vida, y no tengo que entrar mucho en las particularidades de cada sociedad. Y que ha adquirido en algunos ambientes una connotación simbólica, como si eso tiene que ver. Primero, es un mal indicador. Segundo, lo importante no es cuánto gastamos. Lo importante es los resultados que obtenemos. Pero eso pasa... Ahí los docentes le dicen, para tener mejores resultados, ministro, yo priorizo más. Si usted no me da más dinero, yo no puedo dar mejor resultado. En estas condiciones edilicias, de salario... Eso puede ser cierto o no, hay que analizarlo. Pero no es verdad para nada que porque yo gasto más voy a estar mejor. Pero se aplica a todos los niveles de la vida. Es como que usted me pregunte, ¿cómo te fue de vacaciones? Ah, bárbaro, gasté un montón de plata. Si gasté un montón de plata y tuve unas vacaciones bárbaras, de pronto fueron muy buenas vacaciones. Ahora, si gasté un montón de plata y elegí todo mal y me aburrí, y los lugares que fui me decepcionaron, fueron las peores vacaciones de mi vida. Lo que define no es la cantidad de plata que se gasta, lo que define es la salida. Usted no comparte que los resultados malos en la educación sean porque falte presupuesto, como le dicen los docentes. Siempre es mejor más que menos, pero tenemos mucho más un problema de calidad del gasto en este momento que un problema de cantidad. Porque te pongo otro ejemplo de por qué no hay que comparar. Uruguay tiene algunas características. Primero, felizmente, es una sociedad que desde hace mucho, siempre a lo largo de su historia, invirtió en infraestructura educativa. Tenemos un país sembrado de escuelas y liceos. Si lo comparamos sobre todo con otros países de América Latina. De hecho, este Día del Patrimonio lo estamos dedicando a la arquitectura educativa. Y además, no tenemos aumento de población. Un país que edificó mucho a lo largo de su historia y cuya población no aumenta, necesita menos plata. Aunque haga falta y aunque haya que mejorar y aunque haya que hacer mantenimiento, necesita menos plata para construir infraestructura educativa que un país que tiene un gran déficit histórico de locales educativos y que además tiene una tasa de crecimiento demográfico muy alta.
¿Tiene sentido comparar? O sea, la respuesta suya es, no hay aumento de gastos para la educación en esta rendición de cuentas. No estoy diciendo eso. Y ojalá diciendo? Que lo haya. Vamos a ver, recién empieza el proceso. Este proceso no ¿Pero se su sabe. intención es que aumente o no? Mi deseo es que aumente, pero primero, no es verdad que se esté gastando menos en educación. No es verdad. Cuando hacen esos cálculos, son cálculos rengos que dejan afuera cantidades enormes de dinero. Por ejemplo, los docentes tuvieron uno de los mejores aumentos salariales, los mejores acuerdos por salario que tuvieron los trabajadores de todo el país, en este gobierno. ¿Ah? Eso significa un costo inmenso, que se hace por transferencias directas del Ministerio de Economía. ¿Tá? Ahora, resulta que cuando hacen los cálculos del presupuesto educativo no incluyen eso. ¿Ah? Entonces, lo primero que digo es ese relato que se arma de que en realidad se le están sacando recursos a la educación y demás, no es verdad. Pero así todo usted quiere que se aumente. Sí, porque es verdad que hay necesidades. Es verdad que... ¿Salarios va a aumentar o infraestructura? No, salarios ya lo hicimos. ¿Cómo que vamos a aumentar? Ya lo hicimos. Más que lo que hizo, no. Pero si pasaron a ser un grupo privilegiado, y está muy bien, pero la recuperación del salario real de los docentes... ¿Aumenta más que el resto de los funcionarios públicos? Claro que sí, aumenta más que el resto de los funcionarios públicos. Y eso no lo dicen. Ellos pueden decir, pero nosotros ganamos menos que muchos funcionarios públicos. Que no es verdad tampoco. Hay funcionarios públicos que ganan, yo te aseguro, en mi ministerio hay gente que gana menos que el salario docente, y está mal. O sea, no es la imagen del docente mal pago en Uruguay, dice hoy usted. Eso es una imagen de antes. Hoy en día, que es mejor ganar más de lo que uno gana, sí, sin duda. Pero la verdad es que los docentes en materia salarial han sido muy bien tratados por este gobierno. Ahora, ¿que hace falta más recursos? Sí. Te pongo un ejemplo. Simplemente ¿Y el aumento por dónde iría? ¿Por dónde propondría aumentos? Bueno, vamos a ver. Yo no quiero adelantar. Recién empieza el proceso de rendición de cuentas. Sí, pero una idea tiene en la cabeza de por dónde va a ir. Sí, pero hay que presentar una serie de discusiones. Yo, por supuesto, ¿quiero más plata para la educación? Sí. Por ejemplo, si yo quiero convertir una escuela común en escuela de tiempo completo, me enfrento a la situación de que la escuela común en realidad son dos escuelas. Hay una que funciona de mañana y hay una que funciona de tarde. Ahora, si yo la convierto en escuela de tiempo completo, me falta un edificio para la mitad que debería tener otro turno completo. Entonces precisamos más recursos para esa clase de cosas. Y cuanto más recursos, mejor, siempre que haya... O sea, la línea iría por aumentar por ahí entonces. Insisto, no quiero adelantarme, estas son discusiones complejas. Lo que sí seguro no aumenta salario porque están privilegiados. Ya, eso no es que no aumenta salario, ya se aseguró... Pero en esta rendición no hay un refuerzo para eso. ¿Pero para qué? No tiene sentido. Ya se aseguró escalonadamente el aumento salarial de aquí hasta que termine este gobierno. Eso ya está asegurado. Y comparen... O sea, le hagan marcha, paro, lo que sea, no se va a mover usted de eso. Es que de hecho, en este momento no hay una demanda por aumento salarial. Arrancan unos días, ya le aviso. Más o menos, porque la lograron. Y está muy bien, y yo estoy muy contento de que se haya logrado. Tampoco dicen, miren que nos dieron todo esto. Y ahí uno quisiera que, al menos en medio de muchas críticas, que es legítima que sean, de vez en cuando te reconozcan una, ¿no? El acuerdo salarial que se hizo con los docentes es uno de los mejores acuerdos salariales que se hicieron con el conjunto de trabajadores del Uruguay. O sea, resumen, va a haber aumento, o ponemos en su idea, aumento de gasto para la educación, no en salario, y en otras áreas, por ejemplo, como para escuela a tiempo completo, que están definiéndose. No me gusta la fórmula. Va a haber aumento y recuperación del salario docente porque ya está garantizado. Ese tema ya está, se puede sacar de la mesa porque ya está conseguido. Hasta el final de gobierno. Sí. Tenemos que ver en una rendición que, como todas las rendiciones, es una frazada corta, pero en esta especialmente porque tenemos problemas de recaudación, porque la sequía golpeó terrible. La sequía, el costo de la sequía es como el del COVID, es un golpe muy duro a la economía. Entonces tenemos el problema de que por la diferencia de cambio con Argentina, en toda una zona del país, básicamente el litoral, se reduce la recaudación por IVA. Entonces hay un problema de que hay una caída de recaudación por factores que no se pueden atribuir al gobierno, ¿no? El gobierno no decidió la sequía, este gobierno no decidió que la moneda argentina esté en la situación en la que está.
todo eso hace que no estemos en un escenario de enorme abundancia de recursos. Aún así, si me pregunta, ¿usted quisiera más recursos para la educación? Sí, yo quisiera más recursos para la educación. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Lo invito a una pausa? Con gusto. Continuamos a partir de misma aquí en Quienes Quieren con el ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quienes Quieren.